A lo largo de la historia, los judíos han sido expulsados de más de 100 países. Les han arrebatado sus tierras, sus negocios, sus cuentas bancarias, sus documentos y hasta la ropa que llevaban puesta. Los han dejado en la calle, literalmente sin nada. Y, sin embargo, en cada país, en cada generación, volvieron a construir su riqueza desde cero. No una, ni dos, sino cientos de veces durante miles de años. ¿Cómo es posible que un pueblo al que le quitaron todo, una y otra vez, siempre volviera a tener más que antes? La respuesta no está en la suerte, no está en los contactos, ni está en la herencia. La respuesta radica en un principio que se les enseña desde niños, algo que la inmensa mayoría del mundo ignora. Al final de esta historia vas a entender exactamente qué es, pero lo más importante es que sabrás cómo aplicarlo en tu propia vida, incluso si hoy no tienes un solo centavo en el bolsillo. Corría el verano del año 2001 en un barrio humilde de Monterrey. Allí vivía un hombre llamado Ignacio Treviño, a quien todos conocían como Nacho. Tenía 41 años, una esposa llamada Graciela, 3 hijos y una deuda que le robaba el sueño cada noche. Nacho había dedicado 18 años de su vida a trabajar en una fábrica de autopartes como operador de máquina. Su rutina era inquebrantable. Llegaba a las 6 de la mañana, se ponía su overol azul, sus lentes de protección, los tapones para los oídos, y pasaba 10 horas frente a una prensa hidráulica que cortaba piezas de metal con un estruendo que le retumbaba en el pecho. El olor a aceite industrial se le había impregnado en la piel. Llegaba a su casa oliendo a fierro y a cansancio puro, se quitaba las botas en la entrada, se lavaba las manos repetidas veces con jabón de pasta para intentar sacarse la grasa de las uñas y se sentaba en una silla de plástico en el patio a tomar agua de limón mientras Graciela calentaba la cena. Fueron 18 años, la mitad de su vida adulta, en los que Nacho había logrado lo estrictamente básico: una casa pequeña de bloques grises sin terminar, con varillas asomándose por el techo porque siempre mantuvo la esperanza de construir un segundo piso. Tenía un viejo automóvil blanco del 89 que tosía cada vez que intentaba encenderlo, un televisor de 21 pulgadas donde sus hijos veían caricaturas por la tarde, un teléfono de pared con un cable largo que Graciela estiraba hasta la cocina y un refrigerador ruidoso que al menos mantenía fría la leche. Nacho no era rico, pero jamás se quejaba. Era de esos hombres convencidos de que quejarse es para los débiles. Su filosofía era simple: trabajas, cobras, pagas, comes, duermes y al día siguiente vuelves a empezar. Así había sido la vida de su padre, la de su abuelo, y así sería la suya hasta que el cuerpo le aguantara. Pero en julio de 2001, el problema no fue su cuerpo, sino la fábrica. Un viernes por la tarde, el gerente de planta reunió a todos los operadores en el comedor. Era un hombre joven de corbata que, con palabras importadas y frías, habló de reestructuración, optimización de costos y reducción de plantilla. Nacho no comprendió toda la jerga, pero entendió lo fundamental. La fábrica cerraría 3 de sus 5 líneas de producción, 120 trabajadores serían liquidados, y él, con sus 18 años de lealtad, estaba en esa lista. La liquidación pareció generosa en el papel, pero tras saldar las deudas de la tarjeta departamental, el préstamo del auto y un adelanto que había pedido para una cirugía de rodilla de su esposa, el dinero se esfumó. Le quedó apenas lo suficiente para sobrevivir 4 meses, siempre y cuando no gastaran en absolutamente nada extra. 120 días. Después de eso, la nada. Los primeros días sin trabajo fueron desconcertantes. Por pura inercia, Nacho despertaba a las 6 de la mañana. Se quedaba acostado mirando el techo, escuchando cómo sus hijos se preparaban para la escuela y cómo Graciela preparaba los almuerzos en la cocina. Escuchaba el sonido de la puerta al cerrarse cuando todos se iban y, de repente, la casa se sumía en un silencio sepulcral, un silencio pesado como un mueble que nadie quiere mover. Salió a buscar trabajo incansablemente. Recorrió otras fábricas, talleres mecánicos, una maquiladora que estaba contratando al otro lado de la ciudad. En todas partes la respuesta era la misma: deje sus datos, nosotros lo llamamos. La llamada nunca llegaba. A sus 41 años, se enfrentaba a un mercado laboral que prefería contratar a jóvenes de 25 por la mitad del sueldo. La edad, que debía ser sinónimo de experiencia, se había convertido en un muro. Desesperado, intentó vender cosas.
Compró un lote de herramientas usadas en un remate y las ofreció sobre una manta en el tianguis del domingo. Vendió 3 llaves y un desarmador. Ganó 40 pesos. Graciela, intentando sumar fuerzas, le sugirió vender comida. Ella preparaba unos tamales de puerco que todo el barrio conocía. Compraron masa, carne y hojas de maíz, prepararon 50 tamales y Nacho salió a caminar por las calles cargando una hielera de unicel, gritando a todo pulmón. Vendió la mitad y la otra mitad tuvieron que comerla en casa para no desperdiciarla. Las cuentas simplemente no cuadraban. Lo poco que ganaban se iba en reponer lo que habían gastado en los ingredientes. Un martes por la noche, Nacho estaba sentado en su habitual silla del patio. La casa estaba a oscuras, sus hijos dormían y Graciela había apagado la luz de la cocina hacía rato. El único sonido era el zumbido constante del refrigerador y los grillos del terreno baldío. Nacho tenía las manos cruzadas sobre el estómago y miraba el cielo vacío, pensando en los 3 meses que le quedaban de colchón financiero, en la inscripción escolar de enero que no iba a poder pagar, y en el rostro de Graciela cada vez que revisaba los billetes que quedaban en el sobre de la cómoda. Con la profunda frialdad de quien siente que ha agotado todas sus opciones, llegó a la conclusión de que no servía para nada lejos de esa prensa hidráulica que ya no existía. Antes de contarte cómo esta historia da un giro radical, quiero hacer una pequeña pausa. Sé que en esta plataforma muchas veces pasamos por alto la importancia de apoyar el contenido y nos da pereza tocar el botón, pero si valoras el esfuerzo que hay detrás de buscar, investigar y narrar estas historias para ti, te agradezco de corazón que te suscribas y dejes tu apoyo. Eso significa más de lo que imaginas. Ahora, continuemos, porque lo que sucedió al día siguiente te va a sorprender. El cambio no llegó porque ocurriera un milagro, sino porque Nacho fue a un lugar al que jamás habría acudido por decisión propia. Graciela tenía una amiga llamada Rebeca, casada con un hombre judío llamado David, un comerciante que tenía una tienda de telas en el centro de Monterrey. Esa semana, Graciela le había contado la situación por teléfono y Rebeca, sin pensarlo mucho, le dijo que enviara a Nacho a la tienda, que David quería hablar con él. Nacho se resistía profundamente. No le gustaba pedir favores, no le gustaba que nadie supiera de su crisis y detestaba la idea de sentarse frente a un hombre exitoso a admitir que no tenía nada. Pero Graciela insistió con esa firmeza silenciosa que tienen las esposas cuando saben que su familia necesita ayuda. La tienda de David estaba en una calle estrecha del centro, entre una joyería y una óptica. Era un local largo y profundo, con rollos de tela apilados hasta el techo en inmensos estantes de madera. Olía a algodón puro y a tintes. Al fondo, sobre una mesa de corte con una regla de metal empotrada y unas tijeras enormes, estaba David. Era un hombre de unos 50 años. De pelo canoso, barba recortada, que llevaba una discreta kipá y una camisa blanca con las mangas enrolladas. Sus manos no eran las de un oficinista, eran manos de trabajador. Al irse su última clienta, David miró a Nacho, le indicó que se sentara junto a la mesa, le sirvió un vaso de té caliente sin preguntar y se sentó frente a él. Le dijo que sabía lo de la fábrica y que no encontraba trabajo. Nacho asintió en silencio, con la vergüenza apretándole la garganta. David lo miró con total calma, sin una gota de lástima, sino con el reconocimiento de alguien que ha pasado por el mismo infierno. Le dijo que iba a compartir con él algo que su propio padre le había enseñado cuando él tenía 20 años y no tenía ni para comer, una enseñanza que venía de muchas generaciones atrás. Le preguntó si estaba dispuesto a escuchar, advirtiéndole que sonaría extraño. Nacho asintió. David tomó un trago de té y habló despacio. Le contó que su padre llegó a México desde Siria en 1955. Llegó con una maleta y $0. No hablaba español y su único contacto era un primo que le prestó un rincón en su departamento y le dijo que tendría que inventar algo para sobrevivir. Su padre no sabía hacer nada más que vender telas, así que con $40 compró un pequeño lote de pañuelos en el mercado y salió a venderlos puerta por puerta, 10 horas al día. La mayoría le cerraba la puerta en la cara, pero con lo que ganaba de los pocos que compraban, adquiría más mercancía. Así, centavo a centavo, construyó todo. Nacho escuchaba sin moverse. Pero David se detuvo y le aclaró lo más importante. El secreto no fue la venta.
El secreto fue lo que su padre sabía sobre el dinero, lo que la inmensa mayoría de la gente no sabe. En su tradición, le explicó David apoyando las manos sobre la mesa, enseñan desde niños que el dinero no es un objeto, ni un papel, ni un número. El dinero es energía, es flujo, es lo que los sabios llaman shefa, un río de abundancia que desciende constantemente. Ese río nunca se detiene. No importa si hay crisis, si perdiste el empleo o si tienes deudas. El flujo sigue bajando. El problema nunca es el río, el problema es el canal. Tú eres el canal. Y si el canal está tapado, el río pasa de largo no por castigo, sino porque no puede entrar. David se levantó, caminó hacia un estante y sacó un libro viejo con letras en hebreo. Lo abrió y le dijo a Nacho que ese canal se tapa con algo muy específico, con lo que dices y con lo que crees. El libro se llamaba Koch Hadibur, que significa el poder de la palabra. David le explicó que cada palabra que sale de la boca crea algo real. No se trata de poesía ni de una filosofía bonita para sentirse bien. Es una ley. Cuando dices que no puedes, estás creando literalmente un muro de imposibilidad. Cuando dices que no tienes, estás decretando la escasez en tu vida. Cuando te llamas a ti mismo un fracasado, estás firmando un contrato vinculante con el fracaso. Tus palabras son órdenes absolutas, y todo lo que te rodea, llámese la vida, la energía o el universo, obedece esas órdenes sin cuestionar. Nacho sintió un nudo frío en el estómago al escuchar esto, porque se reconoció en cada una de esas frases. Llevaba meses repitiéndose a sí mismo que no servía para nada, que era demasiado viejo para conseguir trabajo, que no sabía hacer otra cosa y que estaba condenado. Cada una de esas lamentaciones había sido un tapón perfecto en su canal, pero eso no era todo. David volvió a sentarse, lo miró directo a los ojos y le dijo que para generar dinero cuando no tienes nada, necesitas entender algo que suena completamente absurdo, pero que funciona con la precisión de un reloj. Necesitas dar. Nacho frunció el ceño, confundido. ¿Cómo iba a dar si no tenía absolutamente nada? Precisamente por eso, le respondió David, necesitas dar más que nunca. El silencio en la tienda de tela se volvió denso, aislando el ruido de los camiones y vendedores de la calle. David le insistió en que el dinero es un flujo constante. Si quieres que fluya hacia ti, tiene que poder fluir a través de ti. Si lo retienes por miedo, si lo acaparas y cierras el puño, el flujo se detiene por completo. Pero si lo sueltas, aunque sea un poco, aunque sea lo mínimo que tengas, el canal se abre y entra más. Es la ley de circulación, el mismo principio del agua. El agua estancada se pudre, el agua que fluye se purifica. Le contó que su padre, cuando llegó a México con sus únicos $40, hizo algo que cualquiera habría considerado una locura de remate. De los primeros pesos que ganó vendiendo pañuelos, apartó el 10% y se lo dio a un hombre en la calle que tenía menos que él. No lo hizo por lástima o caridad, lo hizo por un principio grabado a fuego desde niño llamado Maaser. El diezmo no se da para sentirse una buena persona, se da para mantener el flujo abierto, para decirle al universo que no tienes miedo de soltar porque confías plenamente en que vendrá más. La lógica de Nacho, la del obrero que había contado centavos toda su vida, le gritaba que eso era una locura, que primero hay que llenar el vaso propio. Pero otra parte muy dentro de él, una intuición antigua, le decía que prestara atención. Había una tercera pieza en todo esto, a la que David llamó el cli, el recipiente. Si la abundancia es agua y tú eres un vaso, la cantidad que puedas recibir depende del tamaño del vaso. ¿Qué hace grande a ese recipiente? Dos cosas: la gratitud por lo que ya tienes, por poco que sea, y la visión inquebrantable de lo que estás construyendo, aunque todavía no exista. David se acercó al mostrador, abrió una pequeña caja de madera y sacó 3 monedas antiguas de Siria. Las puso sobre la mesa. Le dijo que no valían nada en dinero, pero lo valían todo en significado. La primera era para abrir el canal, dejar de decretar pobreza y empezar cada mañana declarando abundancia y capacidad, aunque se sintiera ridículo al hacerlo. La semilla no necesita que creas en ella para germinar, solo necesita que la siembres. La segunda moneda era para dar, entregar tiempo, trabajo, conocimiento o ayuda, destapar el canal fluyendo hacia los demás. Y la tercera era para expandir el recipiente,
agradecer profundamente el techo, el agua, la familia y visualizarse cada noche viviendo la vida deseada, no pensando en el cómo, sino sintiendo que ya es una realidad. Nacho salió de la tienda a las 2 de la tarde bajo el sol implacable de Monterrey. Se subió al camión de regreso a su barrio y mientras miraba por la ventana, no dejaba de pensar en las 3 monedas. Canal, flujo, recipiente. 3 llaves para una puerta que había estado cerrada por 41 años. Esa misma noche, en su silla del patio, mientras todos dormían, Nacho hizo algo inédito. Cerró los ojos, juntó las manos y susurró: «Yo soy abundancia, yo soy capaz, el flujo pasa a través de mí». Las palabras le sonaron extrañas, como ropa nueva que aún no se ajusta al cuerpo, pero sintió que un músculo tenso en su interior se aflojaba 1 milímetro. A la mañana siguiente lo repitió, y a la siguiente, Graciela lo observó desde la ventana de la cocina y, tras preguntarle con quién hablaba, Nacho le confesó todo. Para su sorpresa, ella no se burló. Al contrario, le dijo que al día siguiente lo haría con él. Desde ese momento, los dos salían al patio antes del amanecer. En silencio, repetían sus decretos de abundancia. Los vecinos los veían desde lejos, notando en ellos una dignidad silenciosa que no necesitaba explicación. Pero la prueba real llegó en la 3ª semana. Nacho seguía sin empleo, el dinero casi se esfumaba y las palabras empezaron a sentirse vacías. Una mañana no pudo pronunciarlas, sintiendo que todo era una farsa. Graciela le tomó la mano y le recordó las palabras de David: «La semilla no necesita que creas, solo que la siembres». Nacho respiró hondo y las dijo sin sentirlas, lo cual, como descubriría pronto, era más que suficiente. Al día siguiente, Nacho despertó con un propósito diferente. Fue a la casa de don Lupe, un vecino anciano, y le arregló de manera impecable un tanque de gas que llevaba días descompuesto. Cuando el anciano intentó pagarle, Nacho se negó rotundamente. A la semana siguiente, reparó gratis la puerta del garaje de otro vecino, ayudó a descargar mercancía en la tienda de la esquina sin cobrar un peso y le dio una mano a un compadre que pintaba su casa. Cada acto era una moneda invisible depositada en un banco universal que funcionaba a la perfección. Y entonces, las cosas empezaron a moverse. Don Lupe tocó a su puerta con una noticia. Su sobrino tenía una fábrica de muebles y necesitaba a alguien urgente para el mantenimiento de la maquinaria. Nacho fue a la entrevista y fue contratado de inmediato. 18 años frente a una prensa le habían dado un conocimiento invaluable, pero ya no era el mismo hombre conformista. Cada mañana seguía decretando su abundancia en el patio y cada noche visualizaba algo más grande, algo propio. En la fábrica, Nacho no solo arreglaba lo que se rompía, sino que implementó un mantenimiento preventivo riguroso. Las averías cayeron a la mitad y la producción se disparó, lo que le valió un aumento de sueldo. Sin embargo, su mente ya estaba programada para la expansión y una simple conversación con un proveedor de herrajes estaba a punto de encender la chispa definitiva que cambiaría su vida para siempre. El proveedor le dijo una frase que se le quedó grabada: «En Monterrey hay cientos de talleres de carpintería sin servicio técnico. Compran máquinas usadas, las usan hasta que se rompen y luego no saben qué hacer». Nacho masticó esa idea durante semanas. Ese era su talento. Él sabía mantener esas máquinas vivas. 6 meses después de entrar a la fábrica, Nacho renunció. No hubo miedo. Fue una decisión fríamente planeada con Graciela en la mesa de la cocina, con la calma de quien actúa desde la certeza. Con sus ahorros, compró herramientas de calidad, llaves, un multímetro, equipo de soldadura. Organizó todo en un maletín y lo metió en su viejo Volkswagen blanco. Le dijo a Graciela que ese carro sería su oficina y ella, sin dudarlo un segundo, se convirtió en su secretaria. Anotaba las llamadas, organizaba su agenda y le preparaba el lonche cada madrugada. Nacho mandó a imprimir unas tarjetas de presentación sencillas que decían: «Ignacio Treviño, mantenimiento industrial», con el número de su casa. Caminó bajo el sol y visitó 30 talleres de carpintería. Entraba, buscaba al dueño y dejaba su tarjeta. No suplicaba. Hablaba con la seguridad aplastante de quien domina su oficio. 18 años frente a prensas hidráulicas eran su doctorado. Le respondieron 5 talleres para cubrir emergencias. Tras ver su impecable trabajo, 3 de ellos se volvieron clientes fijos. Nacho les propuso un esquema inteligente:
una tarifa mensual por mantenimiento preventivo. Era un precio justo para ellos y a Nacho le dejaba más dinero que la fábrica, con menos desgaste físico. Pero lo verdaderamente importante era cómo se sentía ese dinero. Ya no era el sueldo de un empleado resignado, era el fruto de su riesgo, la prueba física de que su canal, su Shefa, estaba abierto. Para diciembre de 2002, un año y medio después de su momento más oscuro, la vida de Nacho era irreconocible. Tenía 12 clientes fijos, había cambiado el viejo Volkswagen por una camioneta usada pero en buen estado, contrató a un joven ayudante y logró lo que más orgullo le daba. Pagó la colegiatura anual de sus 3 hijos por adelantado, con dinero propio y sin pedir prestado a nadie. Una noche de martes, Nacho regresó a la tienda de telas. Llegó con una bolsa de tamales calientes hechos por Graciela, los mismos que un año atrás no pudo vender en la calle. David lo reconoció y lo recibió con una sonrisa. Se sentaron en la vieja mesa de corte, rodeados del olor a algodón crudo. «David, lo que me dijiste funcionó», le dijo Nacho, con una voz clara y dueña de sí misma, muy distinta a la del hombre derrotado que había entrado allí la primera vez. David negó lentamente con la cabeza. «No, Nacho, lo que yo te dije no funcionó por sí solo, funcionó lo que tú hiciste con ello. Yo te di unas llaves viejas, pero tú abriste las puertas. Yo te mostré que había un río, pero tú tomaste la pala y destapaste tu canal». Nacho sacó un sobre de papel manila y lo deslizó sobre la mesa. Adentro estaba exactamente el 10% de sus ganancias de ese mes. «Es el Maaser», le dijo sosteniéndole la mirada. «Quiero que lo tomes y se lo des a quien creas que lo necesita, de la misma manera en que ustedes me ayudaron a mí». Los ojos del viejo comerciante se humedecieron, no por el dinero, sino porque ese hombre que un año atrás se sentía inservible, ahora estaba dando voluntariamente, confirmando que el flujo estaba abierto y que las 3 leyes funcionaban con la misma precisión que la gravedad. David fue al estante, sacó la pequeña caja de madera y puso las 3 monedas sirias frente a Nacho. «Quiero que te las lleves. Mi padre me pidió entregarlas el día que encontrara a alguien que las entendiera de verdad. Ahora son tuyas. Y algún día, cuando veas a otro hombre hundido en la oscuridad, creyendo que no sirve para nada, ponlas en su mano y cuéntale lo que hoy sabes». Nacho las tomó y las apretó en su puño, sintiendo el calor acumulado de las generaciones que las habían protegido. Lo que Nacho aprendió a sangre y fuego en esa tienda de Monterrey es un conocimiento sagrado que no encontrarás en ningún curso de finanzas ni en libros de autoayuda. Es una ley universal. La verdadera riqueza no empieza en la economía exterior, empieza adentro. Inicia en las palabras que declaras ser, en el valor que crees merecer y en tu disposición a dar cuando el instinto del miedo te grita que cierres el puño. Los judíos no reconstruyeron sus fortunas cientos de veces en la historia por pura suerte. Lo hicieron porque llevan estas 3 leyes grabadas en el alma. Primero, el Shefa. El flujo de abundancia es infinito. No lo bloquees construyendo muros de quejas y victimismo. Segundo, el Kli. Expande tu recipiente interno todos los días mediante una gratitud radical por lo que tienes hoy y una visión clara de hacia dónde vas. Y tercero, el Koch Hadibur. Cuida lo que dices como un rey cuida las puertas de su ciudad amurallada, porque tus palabras gobiernan tu realidad. Por eso, esta noche, antes de dormir, párate frente al espejo, mírate a los ojos y declara con firmeza: «Yo soy abundancia, soy capaz de generar riqueza desde cero. El Shefa fluye a través de mí». Luego acuéstate, siente en todo tu cuerpo que ya lograste cruzar la meta y duérmete envuelto en esa paz. Y mañana al despertar, da el paso físico más importante. Sal al mundo y da. No importa qué sea ni cuánto cueste. Tu tiempo, tu ayuda, tu conocimiento, un plato de comida o un favor genuino. Obliga a tu puño a abrirse. Deja que tu energía fluya hacia los demás sin esperar nada a cambio y observa lo que empieza a suceder a tu alrededor. Hazlo como lo hizo Nacho en aquel patio de cemento, sin nada a su favor más que 2 manos y la decisión irrevocable de no volver a decretar su propia miseria, porque el dinero nunca fue realmente su problema. El problema siempre fue el canal tapado. Ahora que sabes cómo destaparlo, la única pregunta que queda flotando es: ¿vas a abrir tu canal para siempre o vas a dejar que el río de la abundancia te siga pasando de largo? La respuesta depende únicamente de ti.